Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 51 del estudio del libro de la vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión en la Logia Blavatsky. Hoy comenzamos el capítulo 7, acelerar la acción kármica. Gracias, que adelante, querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Les doy a todos una fraternal bienvenida, deseando que nuestros estudios sean útiles para nuestra vida. Bien, vamos con el capítulo 7, que habla acerca de acelerar la acción kármica. Y en este sentido, el ejemplo que se pone ahora para el estudio es el paralítico en Betesda. Betesda significa la casa de la misericordia. Vean que significativo es el nombre, ¿verdad? Porque precisamente se va a dar en este encuentro un evento, un acontecimiento precisamente de misericordia, de amor hacia el paralítico. Entonces, cada uno de los nombres o cada una de las cosas que están escritas, que aparecen en los textos bíblicos, tienen un sentido, y por eso hay que buscar siempre más allá de lo que dice la letra muerta, lo que se expone ahí. Betesda no significaría nada si no buscamos el contexto o el valor o lo que es importante aclarar en este caso, lo que significa, ¿verdad? En este caso es la casa de la misericordia, ¿sí? Bien. Dice, este capítulo cambia la localidad de los campos de Galilea a la ciudad capital, Jerusalén. En todo caso, Jesús continúa en esta faz de su vida su compasivo ministerio, curando a los enfermos, ya fuese a las orillas de un lago o en las faldas de las colinas y montes o en las calles de una ciudad. En Juan 5:1 dice, después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Juan 5:2 dice, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que se llama en hebreo Betesda, con 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Entonces, la interpretación que da y la explicación que da el señor Hodgson es la siguiente. La escena en Bethesda es realmente triste, con esa multitud de enfermos que aguardan con la esperanza de ser curados, aunque uno solo de entre ellos ha de conseguirlo. Este hecho es tan dudoso y los incidentes son tan poco comunes que se impone una interpretación simbólica. Quizá la multitud de enfermos representa a casi el total de la humanidad, pues casi todos sus miembros carecen de buena salud a juzgar por la condición de sus mentes y emociones y sus relaciones y conducta. Desde ese punto de vista, solo están sanos los que obedecen los dictados de su conciencia día tras día en la conducción de sus vidas, y cuando los desobedecen, se agitan ciertamente las aguas de sus vidas, no por la acción externa de un ángel, sino por la acción interna de la ley de justicia perfecta, karma. Aquí podemos ver cómo, si regresas, Caro, por favor, en este caso, en el Juan 5:2, dice que hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que se llama en hebreo Betesda, con 5 pórticos. Bien, entonces,
Esta puerta de las ovejas es efectivamente por donde entraban las ovejas a beber agua, ¿sí? Pero también podemos darle la interpretación de que las ovejas, eh, como Jesús es el pastor de las almas de esas ovejas, entonces por ahí entraban estas 5 ovejas, perdón, estas ovejas, es decir, los seres humanos que estaban deseando sanar y entraban. Y además, también para mí es muy significativo que tiene 5 pórticos, es decir, los que tienen 5 sentidos desarrollados o que viven en esos 5 sentidos son esas ovejas que entran ahí. Y entonces pueden ser tratados en, en, esos en esos 5 sentidos que son propiamente los sentidos a través de los cuales podemos percibir las enfermedades, que son nuestros 5 sentidos. También eso puede ser, y es una interpretación que yo le doy, ¿no? Dicen, ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, ¿sí? Entonces, en este sentido, la agitación del agua dice ahí que no debemos interpretarlo a la letra, sino o literalmente, sino que debemos pensar que es la acción kármica la que hace que esas almas se agiten en el dolor por la enfermedad eh, derivada de acciones mentales, emocionales o bien físicas, pero el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental son los que sufren en esta vida. Cuando digo mental me refiero al mental inferior, que unido al principio del deseo, de las emociones, de las pasiones, que es kama, es cuando es donde más o mayormente siente uno esa agitación, ¿no? En lo emocional. Bien, y entonces este ángel del Señor es precisamente la ley de karma, ¿no? Que desciende sobre los hombres. Eh, recordemos que en la luz astral están guardados todos las imágenes mentales, emocionales y físicas de lo que acontece en la Tierra. Y entonces, digamos como si fuera una nube que dispensa lluvia, así es como baja la ley de karma a cumplir su cometido, es decir, como una lluvia que cae sobre la humanidad para regresarle, para devolverle aquello que ha hecho en tiempos pasados, ¿sí? Esto es de esta manera como se ve, y por eso recordemos que es acerca de la aceleración kármica, ¿no? Y recordemos que los seres humanos que van creciendo en conocimiento a través del intelecto tienen mayor responsabilidad que los que son ignorantes completamente, porque el que sabe adquiere un mayor compromiso, porque eso que conoce, eso que sabe, le da herramientas de superioridad sobre los ignorantes. Y si hace mal uso de ellos, entonces es cuando a futuro el, el ángel, el ángel kármico, es decir, la ley de karma, desciende para cobrar las cuentas, ¿no? Y es entonces cuando a través del dolor las almas se agitan para que entren en conciencia acerca de lo que han realizado en otros tiempos. En Juan 5:5 dice, había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndolo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar, pero era sábado aquel día.
La explicación es la siguiente. Se nos presenta aquí dos hechos supernormales. Primero, Jesús supo por medio de su visión interna que el hombre que iba a ser curado había esperado largo tiempo ser el primero en entrar a la piscina. Segundo, Jesús con su poder divino curó al hombre que estaba en su camilla. Actos semejantes están dentro del poder de un maestro cuando la ley de karma lo permite. También puede interpretarse esta narración como una ley el logro de la iluminación o plenitud espiritual, intelectual y personal. La parálisis corporal que este hombre sufría significa una condición mental en la que la mente se ha vuelto tan rígida y tan inconmovible que hace casi imposible que funcionen la razón y la intuición. Esta es una parálisis de la peor clase, pero que es demasiado común entre las multitudes humanas. Debe llegar un momento en que el yo interno se hace sentir suficientemente para que la persona reconozca esa parálisis y quiera actuar para librarse de ella, acudir a la piscina sanadora. Pero también su naturaleza crística interna, es decir, Jesús, debe ser suficientemente poderosa para librar a la mente de su parálisis. Entonces el individuo se cura. Este efecto esencialmente interno y psicológico libra de sus aflicciones tanto al cuerpo como a la mente cerebral rígida e intolerante. Simbólicamente, el enfermo está listo para responder al mandato interno de levantarse, tomar su lecho y andar, por la acción directa de la sabiduría intuitiva que ha despertado, queda restaurada la libertad de movimiento y de actividad mental. El que sufre de esta dolencia puede merecer ayuda adicional cuando reconoce su incapacidad, como en este caso, que al ser interrogado por Jesús contesta describiendo sus dificultades. Muestra que reconoce sus deficiencias y que tiene esperanzas de ser curado de su parálisis, entre comillas. Esto es lo que algunas escuelas de desenvolvimiento espiritual consideran como la primera necesidad para alcanzar la iluminación. Un anhelo sincero e intenso por aquella plenitud que proviene del conocimiento de nuestra propia naturaleza divina y por unirnos con Dios. Cuando la naturaleza crística puede entrar a actuar, hace que la personalidad toda se corrija y se armonice. Los evangelios describen este resultado alegóricamente como curaciones milagrosas de enfermos y resucitaciones de muertos. En Lucas 11, 9 y 10, Jesús mismo habla de este requisito así. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En este caso, Blavatsky dice que no a todo el que pida se le otorgará, porque si se pide con la mente egoísta, pues el resultado, y se dirige esa petición a la divinidad, pues eso nunca podrá tener una conexión apropiada y por lo tanto, pues no se, no se le dará nada, desde luego. Y por otro lado, si lo merece, como es el caso que estamos viendo del paralítico, que porque sí merecía, Jesús pudo sanarlo porque Jesús tampoco podía transgredir como nadie, ni los maestros de sabiduría, nadie puede transgredir y manipular la ley de karma a su antojo. Entonces, no siempre eso de que se pida se es otorgado, ¿sí? Buscar y hallaréis, pues sí, si se busca con ahínco y con sinceridad, pues se encuentra. Y si se llama en el momento oportuno y en el lugar correcto, pues también se abrirá. De lo contrario, nada de lo que se dice aquí se puede cumplir. Todo esto requiere de ciertas condiciones específicas que cuadren perfectamente para que se pueda dar. Desde el punto de vista kármico, no se puede otorgar
simplemente porque se pida. La ley de karma tiene que obrar con justicia, porque de lo contrario, entonces cualquiera pediría y cualquiera recibiría lo que no merece, incluso, ¿no? Bien, continuamos. El ángel que agita las aguas de la piscina de Betesda indica un estado de conciencia que ya no es rígidamente material, sino que busca y está abierto a lo invisible y espiritual de la índole humana. Agitar las aguas puede implicar que carga sus partículas con un tipo especial de energía que hace que la persona que entre en las aguas se cure de sus males. En eso consiste lo milagroso de este relato, que incluye dos actos supernormales, uno por un ángel y otro por Jesús. A continuación, o bueno, voy a leer, mejor dicho, el significado del número 38, que tiene relación con lo que estamos narrando, porque dice que 38 años estuvo esperando. Dice, el número 38 en la Biblia está simbólicamente asociado con largos periodos de prueba, enfermedad, parálisis, exilio y la necesidad de la intervención divina para la sanidad o liberación. Entonces, ese número 38, esos 38 años, es un símbolo también, como podemos ver, de acuerdo a lo que se explica con relación al valor que tiene, el valor que le dan los hebreos. Recordemos que los hebreos le dan un valor numérico a cada letra, y es entonces que el 38 significa esto. Representa la espera generacional y la incapacidad humana antes de un milagro de Dios. Y aquí está citado Jesús 5:5 al 9. Jesús sana al hombre paralítico junto al estanque de Betesda, que lleva 38 años enfermo, simbolizando el fin de un largo exilio y el comienzo de la restauración. Y precisamente eso es lo que ocurre una vez de que uno sana de alguna dolencia o de alguna circunstancia dolorosa, sea mental o emocional o física. Es entonces que el hombre puede tener el reinicio de su carrera, de su andar por esta vida, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el número 38. O sea, el número 38 en este relato no está puesto al azar, ni que fuera cierto que haya estado 38 años, sino que es un símbolo justamente. Es la espera, es la paciencia del hombre que busca ser sanado, que busca liberarse de sus congojas, de sus problemas, y que espera la ayuda divina, pero la ayuda divina no es a través de un agente externo, como la persona de Jesús, sino de la energía interna que tiene cada quien, cada uno tenemos dentro de nosotros mismos, porque recordemos que Jesús representa la sabiduría de cada hombre en su vida, y es entonces que esa sabiduría, una vez que le llega al hombre, una vez que llega a esa elevación espiritual, entonces se puede liberar de todos sus problemas, de todas sus parálisis, de todas sus enfermedades psicomentales y físicas, por supuesto. Entonces, pues esto es muy ejemplificador precisamente de que una vez más debemos entender que las escrituras o todos los textos que están en la Biblia tienen un significado simbólico, desde luego, y que debemos nosotros buscar más allá, tratar a través de lo que conocemos de teosofía o de otras líneas espirituales, de otras doctrinas espirituales, tratar de interpretar esto. Igualmente, en el Evangelio del Buda también hay simbolismos y demás, ¿no? Entonces, debemos estar atentos con todo esto.
forzar a nuestra mente a que busque la manera de encontrar algo más allá. No nos quedemos con la letra muerta, no nos quedemos con lo que literalmente podemos nosotros leer y busquemos más allá, porque siempre habrá algo más, sobre todo tratándose de este tipo de conocimientos, ¿no? Por eso los judíos decían al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él les respondió, el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha curado? ¿Verdad? Y dicho, tómala y anda. Pero el enfermo no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la gente que había en aquel lugar. Esto pudiera ser si Jesús representa a la intuición en el hombre, quizá este hombre, al ponerse en contacto con otras personas, él se desconecta de esa facultad elevada y entonces él pues dice que Jesús había desaparecido entre la gente, ¿sí? Realmente la gente en este caso puede representar pues las emociones y todas las ideas y pensamientos y entonces pudo confundirse este hombre y no tener claridad de pensamiento porque había descendido, se había eh, eh, mezclado con la multitud y entonces se desubicó. Eso me parece que puede ser posible en este sentido como interpretación de mi parte. Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, aquí la conciencia superior, una vez de que está en su templo, el hombre, entonces vuelve a encontrarse. Podemos decir que entró en un estado de meditación, de contemplación, y que entonces volvió a sentir la influencia y la voz, en este caso, la voz del silencio, digámoslo así, que le habla internamente y le dice, no peques más para que no te suceda algo peor, ¿sí? Pero es su conciencia superior la que le habla al hombre inferior, al cuaternario inferior. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había curado. Los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Entonces la explicación del señor Hodgson dice, San Juan refleja aquí en agudo contraste dos actitudes, la de Jesús que cura y ayuda sin tener en cuenta las rígidas reglas de la teología cristalizada y la de la gente que considera que las reglas son más importantes que devolver la salud a un enfermo. Para el hombre ortodoxo, es decir, el que sigue fielmente las enseñanzas sin desviarse, el formalismo es lo primero, pero para el hombre que se ha convertido en perfecto, el formalismo no tiene cabida. Los primeros indicios de la enemistad de los judíos ortodoxos contra Jesús empieza a notarse. Es decir, las mentes rígidas contra una mente liberada, en este caso. En estos versículos podemos discernir también que Jesús enuncia dos principios importantes que gobiernan la salud o enfermedad de los hombres. Uno, el estado mental y la desatención a la voz de la conciencia, que puede influir directamente en la condición de una persona. Y dos, la enfermedad es el resultado de infringir la ley, o sea, pecar. Las palabras de Jesús, no peques más, parecen indicar claramente que la parálisis de este hombre era el resultado de sus actos anteriores bajo la ley kármica. Pero Jesús les replicó, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Los judíos trataban con mayor empeño de matarle porque no solo quebrantaban el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios.
Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, y vosotros os asombraréis, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. Entonces el comentario es el siguiente. Muchos de los versículos restantes de este evangelio de Juan, describen la filiación de Jesús y su unidad con el Padre. Es decir, Jesús representa a la intuición, al sexto principio, y el Padre en este caso es la mónada o atma. Entonces, es precisamente que cuando se desarrolla la intuición en el hombre, entonces ya se puede dar esa comunicación con la chispa divina, con el atma, ¿sí? En este caso representa a la divinidad, al Padre. Lo que Jesús dice se aplica a todo ser humano, aunque pocos hombres pueden ser conscientes de ello. La respuesta que Jesús dio a los judíos muestra que él tenía una estatura evolutiva sumamente avanzada y, en consecuencia, una realización plena de su filiación divina y de que su elevadísimo apostolado dependía de Dios. Más de una vez Jesús indicó que todo hombre es un Dios. Esta misma afirmación se encuentra en las escrituras de otras religiones. En el Bhagavad Gita se describe al segundo aspecto de la divinidad como el inmortal gobernador interno, entronizado en el corazón de todos los seres. En las epístolas de San Pablo encontramos frases como estas: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esto está en la primera de Corintios 3:16. Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. En Filipenses 2:12 al 13. Jesús mismo afirmó que para él era una realidad esta profunda unidad con Dios al decir: el Padre y yo somos una sola cosa, en Juan 10:30. De diversas maneras, pues, se ha definido al hombre como un Dios en su propia naturaleza, una mónada de la esencia divina única, una chispa dentro de la llama única, que en el cristianismo recibe el nombre de Dios. Esta divinidad interior es la realidad suprema de todo ser humano. Jesús no estaba pretendiendo para sí mismo nada más de lo que es cierto para todos los hombres. La diferencia entre Jesús y nosotros consiste solamente en el grado en que esta divinidad se ha realizado conscientemente y se ha convertido, por tanto, en un principio que gobierna nuestra vida y en una fuente de poder y una guía cierta. En los hombres que no están espiritualmente iluminados, es como si desgraciadamente esta realidad no existiera, pero en Jesús esa realidad es continua y completa. En los versículos que hemos considerado, Jesús afirma este conocimiento y la importancia que tiene en la vida de todos los hombres por los efectos presentes y futuros que se realizan, que de realizar nuestra filiación con Dios, quien en un sentido espiritual es el Padre de todos. Al considerar la trascendencia de estas afirmaciones hechas por Jesús, uno se siente inclinado a dudar de que las hiciera públicamente. ¿No será posible que fueran instrucciones privadas que dio a sus discípulos y a otras personas más íntimamente asociadas con él? Sea como sea, nuestro deber ya se han llegado a nuestro conocimiento, es procurar vivir de acuerdo con ellas para acelerar la acción de la ley kármica sobre nuestro despertar espiritual. Por algo las hemos conocido. Entonces, todo este estudio a nosotros como seres humanos que estamos estudiando, tratando de encontrar algo más porque quizá no estamos conformes con lo que se nos dice en los templos, es
precisamente esa, esa sed de aprendizaje, esa sed de ir más allá, de encontrarnos a nosotros mismos inicialmente para poder comprender el sentido de la vida y que de esa manera nosotros podemos eh, empezar a actuar en un nivel más elevado en el que actualmente estamos con relación a, a las vivencias que tenemos con los demás seres humanos. Entonces, creo que ha sido muy ejemplificador todo este relato que tiene que ver con la sanación del paralítico en este caso. Ya vimos que su parálisis pudo haber sido una parálisis mental porque eh, había estado atrapado en ciertas circunstancias de rigidez mental que no le permitían flexibilizarse con nuevas ideas y dar cabida o dar entrada a la sabiduría en su mente. Entonces, esto nos da el ejemplo o nos da la pauta para que nosotros también nos liberemos de esas ataduras rígidas y que es cierto que si estamos aquí es porque nos interesa, porque también queremos liberarnos de un estado de cosas que hoy en día siguen influyendo en las mentes de los seres humanos a través de las religiones, fundamentalmente, y que no los seres humanos o la humanidad en general, de manera, eh, digamos, lastimosa, no ha logrado eh, sacudirse ese peso, no ha logrado liberarse de esas cadenas, del dogmatismo, que a rajatabla pues se impone las ideas y por comodidad los seres humanos no reaccionamos para poder liberarnos de ello. Sí. Efectivamente, fíjate que ahorita en lo que tú comentabas, bueno, en lo que leías, efectivamente es una enseñanza, bueno, desde el punto de vista de, digo, a lo mejor se oye muy vanidoso, ¿no? Pero desde el punto de vista de los que estamos aquí y que estamos viendo eso, pues se menciona que esto debería ser en realidad como se ve como que una enseñanza más de misterios mayores para los discípulos, no para cualquier persona, ¿no? Pero efectivamente en algunas escrituras tú las lees obviamente con tu mentalidad pues teosófica, ¿no? Y las ves muy profundas y tu corazón lo puede entender. Pero si se para una persona junto a ti que a lo mejor es una persona muy, muy religiosa, ni siquiera, pero ni siquiera va a poder captar lo que está más allá porque está enfocado únicamente en la letra muerta. Yo creo que ya depende de cada estado de conciencia cómo lo percibe, cómo lo interpreta. Le puedes poner algo en que para él esté pues con muchos velos porque no es un momento de entenderlo, pero se lo puedes poner a otra persona que a lo mejor ya se ha dado el tiempo, el estudio, del esfuerzo de ser un buscador y pues los velos van a desaparecer. Entonces, bueno, ahorita yo me quedé así como que dije, qué bárbaro, qué enseñanza tan extraordinaria, ¿no? Pero yo creo que así ha sucedido pues miles de años, ¿no? De que la Biblia, pues como tú dices, tiene mucho simbolismo, pero está oculto para los que no puedan entenderlo, o a lo mejor no es su momento, o todavía estén aferrados, como tú dices, a rajatabla por esas obligaciones que tanto los padres inculcan y que en la iglesia todo es malo y todo es diablo y tienen tanto temor, pero tanto temor que no se atreven a pensar otra cosa porque saben que lo que les dicen los curas, ¿no? De que, pues no, eso es de Dios y tú no debes de saber, y tú guardas silencio y, oiga, pero si no, eso es un misterio y entonces, pues por eso la humanidad está así. Pero llega un momento en que la gente pues ya empieza a preguntarse cosas que pues la iglesia y cualquier otro templo, cualquier religión o secta pues no responda a lo que ellos buscan y es cuando pues se abren las puertas, ¿no? Dicen que cuando el maestro está listo, aparece, más bien cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y yo creo que no necesariamente es
que aparezca un maestro de barba blanca y claro, es simbólico, en algunas ocasiones puede ser, ¿no? Pero para mí en lo personal yo creo que cuando uno está listo, pues la divinidad te abre caminos. Cuando no, te dice, a ver, espérate un momento, ahorita, todavía no. Entonces yo creo que tanto karma como la divinidad, pues ahora sí que nos van conduciendo, ¿no? O más bien se nos va dando cuando es el momento preciso en que nosotros tenemos que empezar a entenderlo o nuestra conciencia ya esté lista para otras cosas, ¿no? Nada más era compartir eso, Enrique. Gracias y muy interesante Ok, esto. Gracias. gracias. Gracias, Rosy. Sé que muchas personas tienen enfermedades No, transgeneracionales, es decir, mi pregunta realmente es, por ejemplo, la primera generación fue la que abrió esa puerta, porque tengo entendido que siempre el pecado va a abrir una puerta para las siguientes generaciones. Entonces, al abrir esa puerta, pues obviamente las siguientes generaciones van a tener esa misma enfermedad porque se quebrantó la ley. ¿Es correcto, Enrique, o es a través de operación de karma solamente? Gracias. sí, es karma, fundamentalmente, ¿no? O sea, no todos los enfermos padecen la misma enferma, porque depende de en qué plano de conciencia se hayan realizado los actos, y entonces karma invariablemente va a actuar de acuerdo al tipo de transgresión que haya hecho y desde el plano y desde la intención que se haya realizado todo eso. Entonces, eh, cada uno tiene que afrontar su propia responsabilidad de acuerdo a los planos en los que haya actuado para pecar, digamos, para equivocarse, para errar o para atentar contra la armonía del universo, ¿no? Eso es lo que creo. Oye, Enrique, y una pregunta más. Entonces, ¿por qué dentro del texto bíblico aparece de que los padres, obviamente, al abrir esa puerta, hasta la cuarta generación tendrán que asumir sus propias consecuencias? Bueno, simbólicamente diremos que los padres son las emociones o los pensamientos que provocaron eso, ¿sí? Y que en un momento determinado, pues hasta la cuarta generación, pues, pues es un simbolismo que yo no logro interpretar. Necesitaría yo leer los textos para tener una correlación ahí, pero pues definitivamente no podemos terminar en una sola vida, ¿sí? Sino que pueden pasar hasta 4 vidas, 4 encarnaciones para que uno pueda deshacerse de algo que uno realizó en una determinada encarnación. Eso puede significar, Pero entonces seríamos nosotros mismos, ¿no? claro, por supuesto, siempre nosotros, ¿sí? De ninguna manera el karma de los padres puede estar ligado a nosotros, eh, pero podemos compartir un karma de familia, pero no porque ellos no lo hayan heredado, el karma no se hereda, definitivamente, ¿no? Podemos compartirlo porque podemos unirnos como almas. Yo habiendo vivido en una época determinada y 1000 años después nace otra persona, no yo, otra persona, y entonces 200 años después yo me encuentro con esa persona que encarnó rápido, pero que requiere de experiencias que puede él vivir conmigo, ¿sí? Y yo con él, con esa persona. Entonces, no necesariamente tiene uno que ser familiar. Entonces, por eso digo que no, el karma como no se transmite, como se transmiten los genes, pues eso no es posible. Entonces es simbólico y puede ser, ¿quién es el padre de una acción? Pues el pensamiento, ¿sí? La idea hay una idea madre, un pensamiento padre, que es el que va a dirigir las acciones en el futuro, ¿sí? Jesús dice, no peques más, ¿no?
Y entonces, todo lo que voy a disertar a continuación tiene que ver con eso precisamente. Esta sentencia o esta recomendación de no peques más, para mí tiene un alto valor simbólico, ¿sí? ¿Qué es pecar? Pues es cometer errores, es equivocarnos. ¿Y por qué nos equivocamos? Nos equivocamos porque nuestra mente inferior está ávida de experiencias que están unidas a los deseos terrenales, a los deseos egoístas. Eso es fundamentalmente en lo que vamos a basar esta disertación, que tiene relación con toda la enseñanza que ya expusimos. Entonces recordemos que el centro del deseo es el Kama Rupa. Empezaremos por decir que Kama es el principio, el cuarto principio en el hombre, y que es el principio del deseo, y que el Kama Rupa, o sea, la forma, el cuerpo del deseo, es precisamente el centro del hombre animal, que es el asiento de los deseos y pasiones animales, y que forma la línea de demarcación que separa al hombre animal de la entidad superior o inmortal. Entonces, cuando nos equivocamos, es porque estamos transgrediendo las leyes del universo a través de nuestro egoísmo y los deseos que generalmente tiene la personalidad, o sea, el cuaternario inferior, está relacionado precisamente con deseos egoístas, ¿sí? Ahora, la definición de lo que es el manas inferior, que está asociado precisamente con el kama, con el deseo. Entonces, la mente o inteligencia terrestre, la que actualmente predomina en la especie humana, está estrechamente ligado con el alma animal, razón por la cual se designa al manas inferior como el nombre de kama manas, y profundamente egoísta y pasional como es, aplica la inteligencia a la satisfacción de los deseos, de las pasiones y de los instintos de la bestia humana, para lograr un refinamiento de los placeres de los sentidos y dar origen a ciertas aberraciones y anomalías que ponen al hombre por debajo del bruto. El manas inferior es lo que hace que la personalidad se considere como yo, y engañada por el sentimiento de separatividad y se juzgue distinta y separada de los demás yos, es decir, de las demás personalidades, sin ver la unidad que está por encima de lo que puede alcanzar los sentidos, el manas inferior obra como instinto en los animales. Bien. Entonces, esto de no peques más, precisamente, es una advertencia, porque le dice, no peques más para que no te pase algo peor, es lo que dice, para que no te suceda algo peor. Y efectivamente, el hombre que adquiere mayor conocimiento, como yo la dije al principio, adquiere mayor responsabilidad en sus acciones, sobre sus acciones. Entonces, por supuesto que karma va a cobrar a aquel que, teniendo un mayor conocimiento y teniendo, por lo tanto, mayor responsabilidad, entonces karma va a actuar con mayor severidad, y eso puede significar porque puede sucederte algo peor de lo que ya estabas, si más allá de tu condición desdichada, ahora porque sabes más, porque ya alcanzaste un nivel, como lo demuestra aquí el relato, de que fue liberado, de que esa mente ya fue liberada, de que esa mente
ya se instaló en un estado de iluminación, entonces siempre existe la tentación. Recordemos que el señor Buda, todavía Mara, el símbolo del mal, todavía lo tentó cuando estaba meditando debajo del árbol Bodhi. Entonces, ni los grandes seres se salvan de poder caer, de poder retroceder, ¿sí? Entonces, por eso, a este paralítico mental del que se habla, aunque él no podía caminar, pero es un simbolismo, se le advierte de que una vez de que ha desarrollado ya una un cierto nivel de conciencia, no vuelva a equivocarse porque lo va a lamentar, porque puede descender en la escala de la evolución a un nivel que merece por sus malas acciones, pero que no es deseable, desde luego. Entonces, por eso le previene. Dice la voz del silencio: esta tierra, discípulo, es la mansión colocados a lo largo del sendero de tremendas pruebas, diferentes lazos para coger a tu yo, engañado con la ilusión llamada gran herejía. La gran herejía es el hecho de que la mente inferior nos haga creer que estamos separados de los otros seres. Y por supuesto que no lo estamos. La misma vida, la vida divina nos une, solo que no lo podemos ver porque no tenemos desarrollados los sentidos para que nosotros podamos ver cómo esa vida está en todos nosotros y que nos une, pero sí podemos percibirla a través del amor que sentimos hacia los demás, hacia los animales, hacia todos los seres, a la naturaleza. Ese es el principio divino que nos hace ser seres conscientes de esa unidad, porque si no percibiéramos esa unidad, entonces no sentiríamos esa simpatía por lo demás, ¿sí? Pero eso no todos lo sentimos. Poco a poco lo vamos desarrollando. A algunos no nos interesa la vida de los animales o la vida de los árboles, ¿sí? Existen, están para servirnos de un modo u otro y atentamos contra ellos, ¿sí? Hay un estado de inconsciencia ahí que por lo pronto pues aparece de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la gran herejía, así se le llama, a la separatividad, al sentimiento de separatividad. No hay tal separatividad. Todos somos uno y todos estamos unidos por la misma fuerza, por la misma energía. Y entre más queramos separarnos de esa unidad, más pesará sobre nosotros, más se adherirá a nosotros esa carga kármica, porque no podemos nosotros atentar contra la unidad sin recibir una respuesta dolorosa, por supuesto. Siguiendo con el tema de no peques más, diré lo siguiente. Las enfermedades que aquejan a la humanidad son debido a las transgresiones de las leyes en el pasado, ya sean físicas, mentales o emocionales. Si esta recomendación fue dada a un hombre con un desarrollo espiritual por encima del común, debemos pensar que tal hombre corre riesgos mayores para su evolución. Entonces, por eso en la voz del silencio también dice: mata el deseo, pero si lo matas, vigila atentamente, no sea que de entre los muertos se levante de nuevo. Y es lo que sucedió con el señor Buda, ¿no? Y esta recomendación se hace a los discípulos, precisamente estas enseñanzas son para los discípulos, ¿sí? Siempre hay que estar prevenido porque nuestra mente puede traicionarnos, ¿sí? Nuestra mente inferior puede entrometerse y entonces llegar con una tentación que nos haga caer, por supuesto, ¿eh? Luego dice: mata el amor a la vida, pero si matas el tanja, o sea, el deseo,
de ese amor a la vida, no permitas que sea por la sed de vida eterna, sino para sustituir lo pasajero por lo perdurable, ¿sí? Porque podemos matar el amor a la vida, pero solamente con el deseo de que la divinidad o el karma nos corresponda y nos libere de los males de esta vida y nos lleve a la vida eterna. Y eso es egoísmo puro. Y eso no se lo puede permitir un discípulo ya encaminado a recibir quizá la primera iniciación. ¿Sí? Luego dice, nada desees, no te irrites contra el karma, ni contra las leyes inmutables de la naturaleza. Lucha tan solo contra lo personal, lo transitorio, efímero y perecedero. Por eso el enfermo esperó con paciencia, el paralítico esperó con paciencia y trabajó a través de la paciencia para que llegara el momento el que tenía que alcanzar ese estado de conciencia elevado, donde ya se liberara de todas las ataduras mentales que lo tenían enfermo, digamos, encadenado a la materia. Hay una explicación con respecto a estos tres preceptos y dice, deseo común es el amor por las cosas externas en obsequio al goce astral o sensorial. Ya hemos visto que el discípulo no debe buscar la satisfacción de tales deseos, sino dedicar toda la energía de la personalidad física, emocional y mental a la obra de la evolución espiritual y al servicio de la vida interna en sí mismo y en las demás personas. Tanja es la raíz de estos deseos, porque es la sed de vida senciente en su propio plano. El ego está lejos de ser plenamente consciente, pero la conciencia que tiene le proporciona un sentimiento de gran placer y le despierta una especie de sed por una realización más plena de la vida. Eso es lo que se halla tras el gran clamor del mundo por una vida más intensa. Entonces, los deseos nos impulsan, nos llevan, nos arrastran al abismo de las sensaciones. Y como ya conocemos, el deseo tiene esa peculiaridad de que si lo buscamos es porque ya, si buscamos alguna experiencia y la deseamos, es porque ya la tuvimos en el pasado. Y entonces ahora queremos esa experiencia, revivirla, traerla nuevamente a nuestra vida, pero intensificarla, porque ya no nos fue suficiente. Y entonces queremos más. Y eso nos va hundiendo en el fango de la materia, ¿sí? De la inconsciencia. Precisamente por eso es esta recomendación, no peques más, porque podría sucederte algo peor. Así pues, durante mucho tiempo, su conciencia es más vívida cuando se le presentan las cosas del plano físico, pero más tarde, al despertar la naturaleza astral, o sea, la del deseo, los placeres de este plano demuestran ser mucho más intensos aún, ¿sí? Porque las vibraciones de la materia física son más prolongadas, más lentas, por lo tanto más pesadas, pero en el plano astral las vibraciones son mucho más rápidas, mucho más vívidas, mucho más intensas y por eso precisamente se siente más, ¿sí? Entonces es eso lo que buscamos a través del deseo. Queremos intensificar la experiencia vivida anteriormente. No obstante, el discípulo o una persona que ya se iluminó con su mente, ya tiene su mente iluminada, debe cuidarse de renunciar a los placeres inferiores, es decir, debe renunciar a los placeres inferiores. No meramente en obsequio de los relativamente más elevados. Ha de mantener siempre la mira en su meta ideal, más allá de todos los placeres transitorios. No deberá anhelar el goce de los prolongados placeres del mundo celestial, sino que debe desechar todo lo que sea transitorio y personal. Mientras por una parte no debe tratar de obtener los objetos de deseo, por la otra no habrá de atemorizarse por las lecciones que karma ponga en su camino. No debe desear
que el campo de la experiencia sea distinto del que es. Sabe que por ser inmutables las leyes naturales, puede él utilizar la experiencia para progresar. Es decir, ni más ni menos debemos desear. Lo que aparezca en nuestra vida es el designio de karma por efecto de lo que nosotros hemos realizado en otras vidas. En La luz del Asia, una obra del señor Edwin Arnold, que ahora diríamos, él le puso la luz de Asia, significándolo como que la luz de Asia era el señor Buda, pero hoy diremos es la luz del mundo, en este caso. Bien, entonces, refiriéndose a las cuatro nobles verdades, de las cuales solamente expondré de las tres primeras, porque están relacionadas con el sufrimiento, con el dolor. Dice: vosotros que queréis seguir la senda de en medio, trazada para la clara razón y aplanada por la dulce quietud, vosotros que aspiráis al camino elevado del nirvana, escuchad las cuatro nobles verdades. La primera verdad es la del dolor o pesar. No os dejéis engañar. La vida que amáis es una larga agonía. Solo quedan sus penas. Son sus placeres como pájaros que brillan y vuelan. Dolor del nacimiento, dolor de los días desesperados, pesares de la fogosa juventud y de la edad madura, dolor de los fríos y grises años de la vejez y dolor final de la muerte. He aquí lo que llena vuestra lastimosa existencia. El amor apasionado es dulce, pero las llamas fúnebres habrán de besar los senos sobre los cuales descansáis y los labios a los que unís los vuestros. Valeroso es el bélico poder, pero los buitres desgarran los miembros del jefe y del rey. Magnífica esta tierra, pero todos los hijos de sus selvas conspiran para su muerte recíproca en su sed de vivir. Los cielos son de zafiro, pero cuando hambrientos los hombres griten, no harán caer una sola gota de agua. Preguntad a los enfermos, a los dolientes, preguntad al que claudica apoyado en su bastón, solo y abandonado. ¿Amáis la vida? Y os dirán que la criatura tiene razón al llorar desde que nace. Vean ustedes la bella expresión o la expresión bellamente poetizada del sufrimiento de la humanidad, de nosotros los seres humanos que estamos en constante agonía a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras intensas emociones y de nuestras desviadas ideas acerca de la realidad de la vida. Pero no es que seamos reos de una culpa, es que es el proceso natural. El señor Buda lo dice con toda claridad: nadie puede escapar al sufrimiento. Todos tenemos que pasar por él para que nosotros podamos comprender el sentido de nuestra existencia, de nuestro paso efímero por el planeta, y que habrá de servir cada paso para aprender y para comprender hacia dónde vamos y qué es lo que deseamos, pero tenemos que pasar precisamente por todas estas dolorosas pruebas. La segunda verdad es la causa del dolor. ¿Qué sufrimiento viene de sí mismo y no del deseo? Los sentidos se juntan a los objetos percibidos y se enciende el fuego ardiente de las pasiones. Así se inflama Trishna, concupiscencia y sed de las cosas. Desatinadamente os aficionáis a sombras, os ilusionáis con sueños, plantáis en medio un falso yo y a su derredor establecéis un mundo imaginario. Estáis ciegos para las claridades supremas, sordos al rumor de las suaves brisas que vienen de mucho más allá que el cielo de Indra, el creador, mudos para los reclamos de la vida verdadera que conserva el que desdeñó la vida engañosa. Así aumentan las luchas
y las concupiscencias que producen la guerra en el mundo. Así sufren los pobres corazones engañados y corren las amargas lágrimas. Así crecen las pasiones, las envidias, los enojos y los odios. Así los años crueles, con pies rojos de sangre, siguen a los años llenos de exterminio. Vuelvo nuevamente al no peques más. ¿Por qué? Porque si caemos como estamos, si continuamos en ese tobogán, entonces nuestro destino será como es para la mayoría de la humanidad, triste y desolada. La desolación permea sobre la humanidad. No hay esperanza posible. Y sobre todo con las enseñanzas de que no importa que uno peque, aún con la enseñanza de Jesús, esa no la ven o no la vemos quienes estudiamos los textos bíblicos, ¿sí? Vemos aquello de que Dios es amor y que Dios nos perdonará todas nuestras faltas y que además ya Jesús murió por nosotros y que nosotros ya podemos hacer lo que queramos porque Él ya nos limpió el camino y que podemos estar tranquilos porque no vamos a ir al infierno, porque Jesús ya hizo las cosas que hizo, Él murió por nosotros y estamos salvados de ir a las llamas del eterno infierno. Entonces, como para los teósofos ese tipo de infierno no existe, porque como dice el Bhagavad Gita, es una manera poco inteligente de definir al infierno, queriendo consumir a lo que es inconsumible, como es el alma. El alma no se quema con el fuego físico, porque se supone que el infierno está hecho de llamas físicas, y las llamas físicas no pueden afectar al espíritu, por supuesto. Entonces, una aberración en ese sentido, y entonces, pues eso no puede ser, ¿no? Entonces, la ley de karma se aplica y el infierno lo creamos nosotros, aquí en la tierra, precisamente. Y el peor infierno que podemos vivir es cuando hay un suicidio, por ejemplo, y que entonces el suicida vive verdaderamente un infierno, porque aunado a la pena que no pudo resolver y por la cual quiso escapar de la vida, se encuentra que está más vivo y consciente que nunca, y ahora le agrega el sufrimiento de haber cometido el error de asesinar su propio cuerpo, y lo ve conscientemente, lo puede ver porque sigue vivo y además consciente, más consciente que cuando estaba en el plano físico, porque una vez estando en un plano más elevado, la conciencia está más despierta y entonces el dolor es más terrible, más desgarrador. En el libro de las Puertas de Oro de Mabel Collins dice lo siguiente: el dolor y la miseria constituyen una parte de la herencia de los hombres, y aquel que presume que nada podrá hacerle sufrir, lo único que hace es revestirse de un egoísmo frío y profundo. Esta vestidura podrá protegerle contra el dolor, pero también le separará del placer. Recordemos que placer y dolor son una y la misma cosa. La diferencia está en el estado de grados de conciencia, nada más. Pero placer y dolor son una y la misma cosa, son hermanos gemelos, porque el placer irremediablemente nos lleva al dolor. Por eso dice, esta vestidura podrá protegerle contra el dolor, pero también le separará del placer. Si la paz puede encontrarse sobre la tierra o alguna alegría existe en la vida, no puede ser cerrando las puertas del sentimiento que nos admiten a la porción más elevada y más vívida de nuestra existencia. La sensación, tal como la obtenemos por medio del cuerpo físico, nos proporciona todo aquello que nos induce a vivir en aquella forma. Es inconcebible que ningún hombre
quisiese tomarse el trabajo de respirar, a menos de que el acto llevase consigo un sentimiento de satisfacción. Lo mismo sucede respecto de cada una de las acciones en todos los instantes de nuestra vida. Vivimos porque hasta en la misma sensación de dolor existe el placer. Sensación es lo que nosotros deseamos. De otra manera, probaríamos de común acuerdo las aguas profundas del olvido y se extinguiría la humana raza. Creo que esta última expresión nos lleva precisamente a que si no vivimos la intensidad del placer sensual manifiesto a través de la sexualidad, entonces no nos llamaría la atención realizar esos actos que son los que preservan la raza humana, porque a través del acto sexual es como nacen nuevas generaciones y de esa manera hacemos que la raza humana se preserve. De tal manera que aquí lo que importa es la intención con la que nosotros actuamos en nuestras vidas, precisamente. En el mismo libro podemos encontrar lo siguiente: el hombre vuelve a la vida física del mismo modo que el bebedor vuelve a la botella de vino. Él no sabe el por qué, sabe únicamente que desea la sensación producida por la vida, como el bebedor desea la sensación por el vino originada. Las verdaderas aguas del olvido existen lejos, tras de nuestra conciencia, y pueden únicamente ser alcanzadas cesando de existir en aquella conciencia, haciendo cesar el ejercicio de la voluntad. Es decir, que cuando nosotros nos separamos de algo pernicioso, de algo vicioso, o de algo placentero, o de algo elevado, si nos separamos de ello, entonces para ello, dejamos de existir. Ya no estamos en esa conciencia, precisamente. Luego dice, esto nos llena de sentidos y de sensibilidades, y luego entonces, ¿por qué no vuelve la criatura hombre a aquella grande y silenciosa matriz de la cual vino y permanece en ella en paz como el niño no nacido que goza de la misma antes de que los ímpetus de la vida le hayan alcanzado? No lo hace porque su sed por el placer y el dolor, por la alegría y la tristeza, por el amor y la cólera, se lo impiden. El hombre desgraciado sostendrá que no tiene el menor apego a la vida y a pesar de esto, prueba la falsedad de sus palabras viviendo. Nadie le obliga a vivir. El galeote puede permanecer encadenado a su remo, pero su vida no puede ser encadenada a su cuerpo. Recordemos que el galeote es aquel que tiene en sus manos el remo para hacer que se mueva el galeón o el barco, lo que sea en este caso, pero en este caso es el galeón, por eso es el galeote, es el remador, vamos a decir. Bien. Luego dice, la porción natural del hombre ha alcanzado entonces su mayor altura, ha llevado rodando la piedra hasta la cumbre del monte de la dificultad, solo para contemplarla rodar de nuevo hacia abajo, en cuanto ha alcanzado la cima, como en Egipto, en Roma, en Grecia. ¿Por qué este trabajo inútil? No es suficiente para producir un desaliento y un malestar imposibles de describir al estar siempre llevando a cabo un trabajo solo para verlo destruido? Después de todo, esto es lo que el hombre ha hecho a través de toda la historia. Todo lo lejos de nuestros limitados conocimientos pueden alcanzar. Una cima existe a la cual llega por medio de inmensos y colectivos esfuerzos y en la cual resplandece la más brillante florescencia de todas las cualidades intelectuales, mentales y materiales de su naturaleza. El colmo de la perfección sensual es alcanzado y entonces su energía se debilita, su poder disminuye y desciende a través del desaliento y de la saciedad hasta la barbarie. ¿Por qué?
no permanece en la cumbre de la montaña a la cual ha llegado, y mirando los lejanos montes, no se resuelve a escalar sus mayores alturas, porque es ignorante, y viendo un gran resplandor a distancia, baja sus ojos deslumbrados y vuelve atrás para continuar en la sombría pendiente de su montaña familiar, o sea, de lo que le es familiar. Lo que los hombres desean es saber cómo cambiar el dolor por el placer, o lo que es lo mismo, encontrar por medio de qué procedimiento puede regularse la conciencia, con objeto de que la sensación más agradable sea la que se experimente. Si puede esto descubrirse por el esfuerzo del pensamiento humano, es por lo menos una cuestión digna de tenerse en cuenta. Si la mente del hombre permanece fija en algún asunto determinado con la concentración suficiente, obtiene la iluminación con respecto al mismo, más pronto o más tarde. El individuo en quien la iluminación aparece es llamado un genio, un inventor, un inspirado, pero él es únicamente la síntesis de una grande obra mental verificada en torno suyo por hombres desconocidos, de los cuales algunos están separados de él por grandes distancias. Y es lo que ocurre. Lo que nosotros podemos tener ahora de ventaja no es porque nosotros lo hayamos realizado, es porque otros hombres superiores lo han hecho para nosotros en otras épocas, en otros milenios, en millones de años atrás, y nosotros, por nuestro karma, somos los merecedores de recibir lo que esas mentes tan elevadas han derramado sobre nosotros por decisión de ellos, que tienen un corazón muy grande, lleno de amor, y que nos comparten, porque ellos sabían y saben que lo que han hecho y están haciendo será una cosecha para aquellos que merezcan tenerla a su disposición en tiempos futuros como los tenemos ahora, precisamente. Si la mente del hombre permanece fija en algún asunto determinado, con la concentración suficiente, y vuelvo nuevamente al asunto de cómo estuvo pacientemente el enfermo, el paralítico, esperando su momento. Utilizó la virtud de la paciencia para que llegara ese momento, y entonces mantuvo esa idea de una manera firme para alcanzar precisamente lo que alcanzó, la liberación de su pensamiento, precisamente. Entonces, vale la pena que nos esforcemos en seguir una idea elevada fijamente, no importa que no veamos el resultado ahora mismo, porque eso en algún momento volverá a aparecer como una realidad para nosotros. Así es que no nos desalentemos, no dejemos de luchar por las ideas elevadas que tengamos, por los ideales justos que nosotros consideremos que pueden ayudar a los demás, y que no importa que no veamos ahora mismo el resultado, finalmente se dará. Todo lo que el hombre se empeña en realizar llegará a concretarse. Recordemos el pensamiento sufí: como un hombre piensa, así llega a ser. Y entonces, no solamente para sí mismo, sino para los demás también. Entonces, refiriéndonos también a este mismo aspecto, dice que finalmente obtiene la iluminación con respecto al mismo ideal o al mismo punto, al mismo objetivo donde estuvo concentrada su mente, como sucedió con el paralítico, que, repito, a través del desarrollo de la virtud de la paciencia, alcanzó la liberación del sufrimiento. Bien, pero una vez instalados ahí, podemos sufrir del orgullo espiritual, como le sucedió a la señora Laura Holloway, y que el maestro lo describe de esta manera:
alguien, o sea, la señora Holloway, que cavó tantas trampas tan profundas para sus amigos y hermanos, cayó ella misma en ellas. Le dijo M a HPV en la noche de las revelaciones mutuas. Dice el maestro, traté de salvarla, pero no pude. Ella había entrado, o más bien debiera decir, entró a la fuerza en el peligroso sendero, con un doble propósito a la vista. 1. Trastornar toda la estructura en la que ella no tenía nada que ver y así obstruirle el sendero a otros, si ella no encontraba el sistema y la sociedad al nivel de sus expectativas. La sociedad es la sociedad teosófica. Y 2, permanecer fiel y lograr con éxito sus chelado y dones naturales, que en verdad son considerables. Solo si encontrara respuestas a todas sus expectativas. Fue la intensidad de esa resolución la que primero atrajo mi atención. Conducida gradual y suavemente hacia la dirección correcta, la adquisición de semejantes individualidades hubiese sido invaluable. Pero hay personas que sin jamás mostrar ningún signo externo de egoísmo son intensamente egoístas en sus aspiraciones espirituales interiores. Estas, una vez escogido su camino, lo seguirán con sus ojos cerrados por el interés de nadie, salvo el de ellas mismas, y no verán nada fuera de la estrecha senda repleta de su propia personalidad, o de su vanidad, diría yo. Ellas están tan intensamente absortas en la contemplación de su propia supuesta rectitud, entre comillas, que todo aquello que esté fuera del foco de su propia visión jamás les parecerá correcto, estando distorsionado por su engreída contemplación y su opinión de lo que está bien o está mal. ¡Qué lástima! Una persona así es nuestra nueva amiga mutua, Laura C. Holloway. Lo recto en ti es ruin, lo malo una maldición, fue dicho por nuestro Señor Buda, por alguien como ella, ya que el bien y el mal engañan a los que se aman a sí mismos y a los otros solo en proporción a los beneficios obtenidos, aunque esos beneficios sean puramente espirituales. Entonces, veamos aquí cómo, siendo una persona con tan elevadas cualidades, se dejó llevar precisamente por los caprichos de su mente egoísta, y entonces ella trató de engañar a todo mundo, incluyendo a los maestros, ¿sí? Porque por un lado ocultaba sus intenciones malévolas y por el otro lado ella se mostraba como una persona generosa que quería lo mejor para la sociedad y sin embargo, teniendo todo precisamente para hacerse un chela aceptado y convertirse en un hijo espiritual del maestro, fracasó. ¿Por qué? Porque atendió a las voces de la ilusión, a las voces de la sinrazón, porque ella se creyó muy grande, ella se creyó demasiado inteligente y se creyó merecedora de todo, usando a los demás y poniendo trampa a los demás para que cayeran y ella quedara como la única y brillante perla en la oscuridad de su propia noche. Entonces, por eso precisamente para mí fue el tema central esta recomendación. No peques más porque podría sucederte algo peor. Y eso aquí lo vemos ejemplificado en la persona de la señora Holloway. Finalmente, dice, los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo de los sentidos. Y esa es la recomendación. No vuelvas atrás. Haz caso omiso de lo que tus sentidos quieren. No caigas, no te rebajes a una condición inferior de la condición que has alcanzado.
Tu pensamiento brillante debes usarlo para el bien de los demás. Y en otro precepto dice, la pequeña mariposa, o sea, el ser humano, atraída por la deslumbrante luz de la lámpara de noche, está condenada a perecer en el viscoso aceite. El alma imprudente que deja de luchar aferrada con el demonio, burlón de la ilusión, volverá a la tierra como esclava de Mara, o sea, del malo, de la ilusión. Contempla las legiones de almas, mira cómo se ciernen sobre el proceloso mar de la vida humana y cómo exhaustas, perdiendo sangre, rotas las alas, caen una tras otra en las encrespadas olas, sacudidas por los huracanes, acasadas por el furioso vendaval, precipítanse en los regolfos y desaparecen abismadas en el primer gran vórtice, el vórtice de la vida, de la ilusión. Poema de Amado Nervo. Título: Llénalo de amor. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, joven, viejo, siempre que hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar el amor. No pienses, sufriré. No pienses, me engañarán. No pienses, dudaré. Ve, simplemente, diáfanamente, regocijadamente en busca del amor. ¿Qué índole de amor? No importa. Todo amor está lleno de excelencia y de nobleza. Ama como puedas. Ama a quien puedas. Ama todo lo que puedas, pero ama siempre. No te preocupes de la finalidad de tu amor. El amor lleva en sí mismo su finalidad. No te juzgues incompleto porque no se responden a tus ternuras. El amor lleva en sí su propia plenitud. Siempre que hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. Muchas gracias por la charla, porque para mí toda la vida, desde que empecé a estudiar teosofía, la verdad les digo es que nunca me llamó la atención leer la Biblia, ¿verdad? Porque digo yo, me ponía yo a pensar, decía, bueno, yo no la entiendo, yo no la comprendo, pero ahorita con todo esto que he estado aprendiendo, me es muy interesante y me quedo muy complacida, ¿verdad? En todas las explicaciones que ha dado aquí el hermano Enrique y mucho conocimiento para mí, para no quedarme solo en leerlo y ahí se quedó, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho que en la Iglesia Católica hay muchos dogmas y cuando yo empecé a estudiar teosofía, y hace rato me llamaba mucho la atención cuando decían que, por ejemplo, eh, había un infierno y que si no nos portábamos bien, Dios nos iba a castigar. Y después nos decían que Dios era amor. Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención. Pero mi pregunta es, cuando estaba, digamos, hablando de los que se quitan la vida, me acordé que cuando yo empecé a estudiar que decía que también los que mueren por accidente tienen el mismo sufrimiento o es porque tienen que morir en ese momento. No, no, No. no, no. La enseñanza teosófica dice que el hombre vive exactamente el tiempo que está asignado por karma, ni un día más ni un día menos. Y que los accidentes o las muertes violentas o los suicidios son situaciones extraordinarias que no están contempladas en el karma del hombre. ¿Sí? Entonces, entonces, no es lo mismo. La explicación teosófica es de que el, el, el suicida decide por sí mismo y eso implica una mayor responsabilidad, superlativamente mayor que el que es asesinado o el que muere en un accidente. Por lo tanto, el sufrimiento no es el mismo.
el grado de sufrimiento es más terrible para el suicida, porque lo hizo en un momento de locura quizá, pero eso no le salva de que la ley de karma sea aplicada. Y el hombre que se suicida queda vivo, es decir, de acuerdo a lo que nosotros entendemos como la muerte, que cuando es de muerte natural, por enfermedad, digamos, el hombre, el alma humana queda inconsciente un determinado tiempo y posteriormente va despertando y tendrá que enfrentar, agotar la energía de los deseos, de las emociones en el plano correspondiente, que es en el Kamaloka. Y en el caso de los que mueren por accidente, pues también ellos quedan aturdidos completamente, no saben dónde están, no saben qué están. Es más, pudiéramos decir, quedan en una inconsciencia total. Quedan ahí, por el momento perturbados. Cuando despiertan, pues entonces empiezan a hacerse preguntas y demás. Y en estos tres casos, estos seres humanos pueden convertirse en elementarios. Un elementario es aquel ser humano que ya desprovisto del vehículo físico están en los otros planos o en el plano astral, digamos, y es ahí que entonces él se da cuenta porque ellos perciben los acontecimientos de la tierra, a sus familiares pueden visitarlos y verlos, pero no pueden hablarles porque no, los seres humanos que estamos aquí no podemos oírlos, ¿sí? A menos que sean personas con un desarrollo psíquico que les permita poder conectarse con los otros planos, en ese caso sí, y es cuando ellos pueden contactar a esos psíquicos llamados mediums, ¿sí? O sensitivos, y es entonces cuando encuentran ese camino y entonces a través de los mediums tratan de manifestar algo que quieren manifestar hacia sus seres queridos, por ejemplo, ¿sí? Pero en los casos peores pueden utilizar al medium para cometer crímenes también, que eso es terrible. Y entonces ya de por sí tiene un karma establecido. Eh, y ahora, en estado consciente plenamente, desea ajustar cuentas y utiliza a otro, entonces su karma malo, su mal karma se acrecienta considerablemente. Entonces, eso es. Entonces, no es el mismo sufrimiento para un suicida que para los otros casos. Con esto finalizamos esta sesión agradeciéndoles como siempre su presencia, su atención y su paciencia y su interés desde luego. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.